el neuropsicoeducador y conferencista internacional, José Luis Bardales. Que hablar es sobre estos mitos del genio. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son algunos mitos del genio? A, es que nació así. Segundo, A, es que sus padres tuvieron plata y por eso la han alimentado bien y, y además fue a importantes colegios, ¿no? Él sí fue a colegios particulares, universidades costosas, ¿no? Por eso le han ayudado a desarrollar su cerebro, ¿no? Y por eso es un genio. Es un genio también porque resuelve rápido los problemas matemáticos, ¿no? En el papel. Entonces, varias cosas. Podríamos hablar de muchos otros mitos, ¿no? ¿Qué otros mitos recuerdan ustedes que podríamos haber dicho antes? Mitos del genio. ¿Por qué alguien es genio? ¿Por qué alguien es inteligente? ¿No? Es que su padre fue profesional, por eso, ¿no? Su madre fue así también, inteligentísima. Lo más interesante es que se relacionaba y hasta se tendía a confundir lo que es creatividad con inteligencia. Hay que rápidamente tener una, digamos, una precisión ahí. Así que vamos a recorrer, por cierto, la vida de algunos genios para que podamos entender mejor esto, ¿no? Por eso es que, más bien, esto me parece más una genialidad. Los chistes también son una genialidad, ¿no? A ver. Se entiende, ¿no? Esas son genialidades. Es decir, los magos, los chistosos, no sé, ¿no? Son genios en realidad. Porque hacer reír a alguien no es fácil, ¿verdad? Entonces, vamos a recorrer la vida de algunos genios que han trascendido a la historia y que a nosotros nos convendría saber algunas cosas, digamos, con fundamento neurocientífico, analizándolo, ¿no? A ver, recorramos primero aquí. ¿Se acuerdan de este personaje? ¿Cómo no? Mozart, ¿no? Este músico y compositor austríaco, genio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo que se sabe de él, ¿no? Wolfgang Amadeus Mozart tuvo más de 600 obras musicales y solo vivió 35 años de edad. Solo tuvo 35 años de edad. Viene de una familia de músicos, esto es un buen dato para empezar. A los 5 años tenía dominio prodigioso del violín y el piano, ¿no? Incluso a los 5 años de edad ya compuso sus primeras obras musicales, ¿no? Este señor presentó una difícil situación económica, él hacía trabajos esporádicos, es decir, no era pues nombrado, si se quiere, ¿no? Ni con contrato permanente en ningún lado, como artista, como músico, era quien producía sus obras y obviamente con eso podría de alguna manera mantenerse, pero en aquella época se valoraba muy poco su música o quizá a un artista en general, ¿no? Así que él se dedicaba a hacer algo de intérprete y profesor a la vez, ¿no? Y sin embargo, ya más o menos cuando tendría unos 31 años de edad, él, porque él muere a los 35, cuando tendría unos 31 años, él es
contratado por el emperador del Sacro Imperio, quien le da trabajo estable, ¿no? Y justamente en sus últimos 4 años de vida, compuso sus 2 mejores obras, La flauta mágica y Música de Requiem, ¿no? Que son obras musicales que han acompañado a películas, a presentaciones internacionales, no sé, todas las obras más importantes ha estado, digamos, estas presentaciones, ¿no? De Mozart. Entonces, aquí hay algunos datos que evaluar rápidamente según la neurociencia. Fíjense ustedes, eh, todos sabemos, nadie duda, diríamos, de la calidad y de la trascendencia como músico de Mozart. Pero ¿cómo es que Mozart se hace músico sorprendente, asombroso, increíble, a los 5 años de edad que ya componía música, ¿no? ¿Qué datos se puede analizar, por lo menos en esta información tan sucinta, que han podido quizá apoyar, ¿no?, la predisposición y la consumación de Mozart como músico? A ver, ¿alguien quiere decir algo a partir de lo que estoy diciendo? Hay en este relato resumido algunos datos que me pueden indicar por qué este señor tuvo, diríamos, eh, esa genialidad tan, tan pequeño él. Bien, a ver, según la neurociencia, nosotros, en primer término, heredamos el 25% de, diríamos, de las capacidades de nuestros padres. Heredamos. O sea, no solamente venimos con herencia cromosomática, genética, y por eso nos parecemos físicamente, sino que también nos podemos parecer conductualmente, cognitivamente, ¿no? Y por supuesto, esas habilidades que podrían haber tenido nuestros padres, también podríamos estar trayéndolo en una especie de herencia epigenética, se conoce eso, ¿no? Y entonces, como dice en el ítem 2, ¿no?, él viene de familia de músicos. Esto podría ser un indicador. Si ya trae esa predisposición, ¿verdad? Él viene de familia de músicos, por lo tanto, tiene esa tendencia, tiene esa predisposición, ¿verdad? No estamos diciendo que todos los que vienen de un padre tal van a ser así. Además, estamos hablando solamente del 25% de predisposición. El 75% hay que construirlo, hay que trabajarlo, ¿no? En suma, ese 25% podría ser en lo bueno y en lo malo. Quiere decir que si mi padre fue un alcohólico, un drogadicto o tuvo malas mañas, ¿no?, entonces yo podría venir con una predisposición de ese tipo. Claro, en 25%. Si el entorno que yo encuentro al nacer o incluso desde vientre no me refuerza eso que yo traigo, entonces no se activan esos genes que yo traigo. Y más bien va a depender de cómo y quiénes me influyen, ¿no?, durante ese periodo, con el cual yo voy a lograr eh, consolidar algunas características. Pero va a depender de con quiénes vivo, ciertamente, ¿no?, y qué me influyen y qué me dan como ejemplo para yo hacer. Eso por un lado, entonces, viniendo de familia de músicos, ciertamente tenía esa posibilidad. Pero hay otro detalle que yo les quiero comentar que es obviamente seguido a la neurociencia, y es lo que ocurre en los últimos 4 años de su vida, cuando el emperador del Sacro Imperio lo contrata.
La neurociencia dice que para que nosotros seamos productivos, creativos, eficientes, deberíamos tener tranquilidad emocional, ¿no? Deberíamos tener paz. Deberíamos quizá evitar esas preocupaciones tan agudas, tan crónicas, tan terribles, que no nos permiten ni siquiera estar tranquilos y menos ser felices. ¿A qué me refiero? Que este señor, si bien es cierto, traía y tenía un talento único, extraordinario desde pequeño, a sus 31 años, obviamente él era un gran artista, un compositor, ¿no? Pero algo que quizá no le dejaba crear mucho y no le dejaba inspirarse, era justamente ese modo de vida que llevaba. Tenía una difícil situación económica. Alguien que tiene hambre no puede pensar en el mañana, está pensando en el hoy, en cómo como hoy día. Es más, no tengo posibilidades de ser creativo. ¿Por qué? Porque antes de activarse, digamos, un apasionamiento por alguien y un razonamiento por algo, antes de eso se activa mi amígdala cerebral y lo que hace es, tengo hambre, tengo que buscar comida, eso estoy allí, atento, concentrado en eso, mi atención está destinada a eso, ¿no? No voy a decir, ay, mira, no importa que no coma 3 días y voy a seguir produciendo. No es posible por más que te guste hacer lo que haces. Entonces hay cosas que pasan a ocupar un primer plano en nuestra vida y en consecuencia alteran nuestra posibilidad de ser creativos. Mejor dicho, no lo podríamos ser. Entonces digamos, los dos temas que han pasado a ser sus mejores composiciones, los componen los últimos 4 años de su vida, y es justamente cuando él empieza a tener trabajo estable, ¿no? El emperador del imperio lo contrata, entonces le da cierta tranquilidad, no sé si me dejo entender, ¿no? Le da cierta tranquilidad emocional, o sea, tenía un ingreso estable, en consecuencia ya podía dedicarse a crear, ¿verdad? Ya podía concentrarse, ya podría ilusionarse, imaginar cosas. Y por ahí, reitero, se confirma esta investigación desde la neurociencia que dice que un cerebro con necesidades urgentes no puede concentrarse o no puede ser creativo, ¿verdad? Ok, me he dejado entender. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Siempre es importante si quieren hacer, ¿no? Ojalá esto ayude a entender un poco cómo podríamos promover la creatividad en nuestros alumnos. Lo que estoy queriendo decir es que si lo aplicamos a la educación en nuestra aula, yo no podría pretender o creer que un alumno me va a enviar algo creativo si este alumno está en su casa con serios problemas, no solamente de falta de comida, que podría ser, sino más bien de falta de cariño, de respeto, de amor, de consideración, de valoración, no sé, o quizás está siendo maltratado física, psicológica o sexualmente. Entonces este niño no va a poder enviarme un trabajo creativo porque está asustado, está traumado, está con miedo, está activada su amígdala cerebral y desactivada su corteza prefrontal, lo cual no le permite, reitero, razonar. ¿De acuerdo? El neuropsicoeducador y conferencista internacional, José Luis Bardales.